Las creencias adventistas son principios basados en la Biblia que revelan el amor de Dios y su plan para la humanidad. Esto es, En esto creemos. Bienvenido, querido amigo, a este momento tan especial de estudio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso acercarnos a la palabra para comprender las verdades que Dios ha dejado escritas es tan importante que suceda en cada uno de nosotros. Y seguimos con el material En esto creemos. Hoy llegamos a una creencia bien importante, la creencia número 9, la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Necesitábamos un plan de salvación? ¿Necesitábamos que Cristo cumpliera con un propósito en esta tierra? Estas preguntas las vamos a resolver con la ayuda de un invitado muy especial que está con nosotros hoy. El pastor Juan Pablo Rairán, el líder local aquí en la ciudad de Bogotá de varias de nuestras iglesias, y él por eso está con nosotros en esta hora para responder a estas preguntas. Pastor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, pastor? Bien, muchas gracias por la invitación y extendemos un saludo muy especial a todas aquellas personas que van a participar de este estudio tan maravilloso que tiene que ver con la muerte y la resurrección y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, uno de los versículos que podemos decir la gente se sabe o conoce de manera más especial es San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pastor, ¿por qué este versículo es tan importante y cómo podemos ver la acción de la deidad en favor de la humanidad en San Juan 3:16? Bueno, este es un texto cumbre que se extiende a toda la humanidad y nos muestra y se resume mejor todo lo que es el plan de la salvación. ¿Por qué? Porque vemos a toda la deidad volcándose en favor de la redención de la raza humana. ¿Quiénes intervienen? Pues, como lo acabo de decir, toda la deidad y el hombre en quien se manifiesta ese plan redentivo de nuestro Dios. Sí, qué interesante. Y ustedes saben, amigos, que toda creencia trae una muy buena noticia. Y qué maravilloso es saber que la deidad está al tanto de nuestra salvación, que han obrado en favor de la humanidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos cumple una función particular en el plan de salvación. Pastor, fuimos enemistados con Dios a causa del pecado. ¿Cómo podemos reparar esa condición? El pecado causa una separación entre Dios y el hombre, pero Jesús vino para generar un puente. ¿Cómo podemos entender esto mejor, pastor? Claro que sí, mire. Primero debemos comprender algo muy importante, y es que la transgresión crea en la mente del ser humano, automáticamente una disposición de enemistad con Dios. Automáticamente nos volvemos enemigos de Dios, y esto nos lo confirma Romanos 3:23, donde nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De hecho, hay un escritor, George Lott, en su libro Una teología del Nuevo Testamento, en la página 453, donde nos afirma que los seres humanos son éticamente pecaminosos, y cuando Dios cuenta sus transgresiones, debe considerarlos como pecadores y por ende como enemigos. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios anhela salvar al mundo. Somos reconciliados con Dios solo por la muerte de su Hijo Jesucristo, y esto lo encontramos en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 5, versículo 19, donde se nos enfatiza que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Qué bendición, qué bueno saber que el cielo y Jesucristo ocupó un lugar especial. Y pastor, precisamente esta declaración nos introduce en la siguiente pregunta. Expiación, esa palabra es bien importante y tiene que ver con el ministerio de Cristo, que es el que estamos estudiando, su vida, su muerte y su resurrección. La palabra expiación tiene una relevancia importante en nuestra salvación, es colocarse en lugar de. ¿Cómo podemos explicar este concepto tan importante y la obra de Cristo a través de esa expiación? Claro, miren, partamos de un hecho. Jeremías 31:3 nos dice que con amor eterno te he amado. Y esto lo quiero enlazar con San Juan 3:16, donde nos decía que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es eterno, pero llegó un intruso que es el pecado. A raíz de ese momento, el ser humano, o a partir de ese momento, el ser humano
está perdido, está completamente perdido, merece el castigo. Y es allí donde aparece la palabra expiación, que significa que por el sacrificio de Cristo, Dios no le imputa el pecado al hombre y por ende le otorga el perdón. En otras palabras, Jesús toma nuestro lugar. Jesús se hace en el lugar que nosotros merecemos a fin de otorgarnos el lugar que Él merece. Qué tremendo, ¿no, pastor? Esto lo entendemos a la luz de varios ejemplos en las Escrituras. Yo recuerdo, pastor Reirán, cuando Abraham recibió la orientación de llevar a su hijo en sacrificio y cómo justo antes de que él desarrollara este acto tan complejo, el ángel le detuvo y apareció un sustituto del joven Isaac, que fue el que murió ese día. Y ese sustituto, esa expiación, se da en medida plena en Jesucristo, que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y lo que hace impresionante este tema, mis queridos amigos, es el papel de Dios como Padre. Ya el pastor ponía aquí como ejemplo el caso de Abraham, presentando a su propio hijo, a Isaac, que era realmente una simbología del plan de la salvación, representado allí con ellos dos, pero también apuntándole al Padre y al Hijo. Y algunos dirán, no, eso el Padre no tuvo nada que ver, porque siempre nos centramos solo en Jesús. Pero resulta que en Romanos 3:25 nos dice que el mismo Padre presentó a su Hijo como propiciación. El mismo Padre presentó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Yo creo que ahí Abraham lo entendió a plenitud, ¿no? Como el Padre presentó a su propio Hijo, así como el Señor está dispuesto a cubrir nuestro lugar. Bien, pastor, hay algo importante que tiene que ver con la obra de Cristo. Estamos estudiando la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y hay algo bien interesante y es la figura de Cristo supliendo la circunstancia lamentable, dolorosa y triste que aparece en Génesis capítulo 3, cuando el pecado vino a la tierra. La palabra de Dios dice, porque en Adán todos son muertos, pero en Cristo son vivificados. La palabra presenta a Jesús como el último Adán, como el segundo Adán. ¿Cómo podemos explicar este concepto del ministerio de Cristo desde esa perspectiva, pastor? Claro, bueno. Como todos sabemos, la rebelión de Adán trajo el pecado a este mundo, trajo también la condenación y la muerte para todos sus descendientes, para todos nosotros. Pues no tuvimos la culpa nosotros de estar allá, pero heredamos las consecuencias. Tampoco estuvimos en ocasión de la muerte de Cristo en la cruz, pero aún así heredamos también las consecuencias de ello. Por ende, Cristo invirtió esa tendencia, eso que había causado Adán con su pecado, con su transgresión. Ahora Cristo invierte esa tendencia y su muerte nos provee liberación de la penalidad del pecado y nos da el don de la vida eterna, como lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Qué interesante. Definitivamente poder ver cómo, pastor, se desarrolló el plan de salvación enfocado en la tarea de Cristo en esta tierra llena nuestro corazón de emoción, de alegría. Y recuerda que la creencia nos enseña que hay buenas noticias, evangelio es buenas noticias, y cada creencia tiene claro el desarrollo de una buena noticia que Dios tiene para nosotros. Pastor, hay algo interesante aquí y es el sufrimiento vicario de Cristo. Por ahí Isaías 53 nos presenta la declaración de un cordero que llevó nuestras culpas, nuestras cargas. Ya hemos mencionado un poco al respecto, pero ¿qué podemos ampliar, pastor, de las declaraciones bíblicas de Mateo 20, de 1 Timoteo 2:6, donde hablamos del sacrificio vicario o el sufrimiento vicario de Cristo? ¿Qué significa esto, pastor? Claro, pues Mateo capítulo 20, versículo 28 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto me recuerda cuando en una ocasión estaba yo en una clase con un maestro en el colegio, pero él era de tendencia atea. Y él decía, es que Jesús no quiso poner su vida por nadie. Y yo le abrí la Biblia enseguida en Mateo capítulo 20, versículo 28, donde es específico, donde él dice, vino para servir y también él mismo entregó su vida por todos, por muchos. Esto lo cual nos lleva a entender
básicamente que vicario es que ocupa el lugar de otra persona, ocupó ese lugar que nosotros merecíamos, gustó la muerte, como lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, y el sufrimiento vicario es porque ocupa el lugar nuestro, el lugar que nosotros merecíamos, a fin de que nosotros ocupáramos el lugar que Él merece. Básicamente es eso. Sí, pastor, mire, es bien interesante poder notar que Jesús estuvo allí en la cruz, sostenido en la cruz, sufrió lo que el ser humano tenía que sufrir. Y pastor, me llama mucho la atención la declaración que ha sido controversial para muchos cuando Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Citando uno de los salmos. Esta declaración nos refleja la separación que causó tu pecado, el pecado del pastor, mi pecado, del hombre con respecto a Dios. Allí estaba Jesús colocándose en el lugar del pecador y llevando esa carga de pecado. Por eso él declaró, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado generó esa separación. Pastor, la cruz del Calvario, Cristo Jesús. ¿Por qué ese mensaje de la cruz, de la crucifixión, es tan relevante para la humanidad? ¿Y por qué es tan importante que los seres humanos, tú querido amigo que estás participando en este espacio, tengamos la sensibilidad correcta frente a un episodio tal que marcó la historia no solo de la Tierra, sino del universo completo? Bueno, es realmente impresionante. La cruz, un lugar de castigo terrible, lo más terrible que existía en la época y yo considero que hasta el día de hoy es un lugar terrible. Sin embargo, es en la cruz donde ocurren algo extremadamente maravilloso y es donde se cumple la justicia de Dios porque demandaba la muerte del pecador, pero también se encuentra la misericordia de Dios. Allí, en ese mismo lugar, se encuentran la justicia y la misericordia. Por un lado, la justicia, donde debe morir alguien por el pecado, pero también la misericordia, donde aparece el enviado de Dios, donde aparece el regalo mismo de Cristo, de parte de Dios Padre, diciéndonos, aunque debe morir alguien, no vas a ser tú, va a ser mi hijo el que va a morir allí por ti. Y es por eso que allí se cumplen esos dos propósitos, porque Dios no puede dejar de lado la justicia, pero tampoco puede dejar de lado la misericordia. Allí entran en perfecta armonía las dos. Y por eso nosotros como cristianos hoy damos gracias a nuestro Dios, porque en la cruz es donde nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Amén, qué bendición. Pastor, yo quisiera que para ir ya acercándonos al cierre, podamos hablar de un elemento que menciona esta creencia y tiene que ver con lo que sucedió luego de que Jesús bajó de la cruz, lo descendieron de la cruz, lo llevaron al sepulcro, estuvo allí en el sepulcro, pero su tumba no está cerrada. Generalmente una persona va al sepulcro, su tumba es cerrada, pero Jesús marcó la diferencia porque dentro de su propósito de salvación y su ministerio estaba la vida de Jesús, la muerte de Jesús, pero también estaba la resurrección de Jesús. Pastor, ¿qué significado tiene que el sepulcro se haya abierto? Claro, definitivamente, como dice el apóstol Pablo, y si Cristo creemos que Cristo murió y también con él que Cristo resucitó, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. ¿Por qué? Porque en el plan de rescate de la humanidad y que tuvo su cumbre en la cruz, con la muerte de Cristo en la cruz, también tenemos un complemento, una extensión, y tiene que ver con el ministerio de intercesión que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Si Cristo no hubiese resucitado, si la tumba no hubiese estado abierta como señal de que Cristo resucitó, estaríamos perdidos de todas maneras, porque Cristo no resucitó. Pero la buena noticia es que Cristo resucitó y está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Amén. Por eso no te puedes perder la creencia, el número 24, que nos va a hablar del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por eso este material es importante estudiarlo todo para conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pastor, una muy buena noticia. Jesús intercede por nosotros hoy, murió en la cruz del Calvario, vivió para darnos ejemplo, y yo creo que no queda, Pastor Raidán, otra cosa diferente que con gratitud responder a tal amor con nuestra vida, nuestro corazón y nuestra fidelidad. Pastor, una última palabra para las personas que están participando de este espacio. Sí, ¿cómo no responder a ese amor?
Cuando se siembra amor, se recoge amor. Cristo Jesús ya sembró amor para nosotros. ¿Por qué nosotros no responder a ese amor con una vida ejemplar, con acercándonos a Él, aceptando su salvación? Y pastor, solo tenemos que hacer eso en este plan, aceptarlo. Nosotros, en toda esta trama que hemos hablado, en todo lo que se ha desarrollado, el ser humano solo tiene que hacer una cosa: creer, aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. La pregunta es, ¿aceptarás ese sacrificio que Cristo hizo por ti para el perdón de tus pecados? Amén. Querido amigo, si deseas seguir aprendiendo la palabra de Dios, si tú estás acercándote a este material porque alguien te lo compartió y quieres aprender más, déjanos un mensaje, déjanos su solicitud de oración y estaremos contactándote para que tú puedas seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Esto es En esto creemos.